Hola, yo soy Carla León. Y yo soy Diana Vargas. Y el tema del día de hoy es abducciones. Una luz en medio de la nada, un silencio absoluto y caras desconocidas. En el mundo, cientos aseguran haber experimentado un encuentro del tercer tipo. Puede que seas un creyente o no, pero estamos seguras que después de este episodio te lo volverás a replantear. Si quieres saber más de este tema, quédate en Inventadas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inventadas Podcast. Ya extrañaba muchísimo decir esto. Yo sé que nos fuimos por muy poco tiempo, pero en verdad lo extrañé. Carlita, ¿cómo estás? Hola Dianita, muy contenta, muy feliz de estar nuevamente aquí con la bonita comunidad de Inventadas. Estoy muy contenta, la verdad es que nos fuimos poquito tiempo, pero yo sí le sufrí bastante, entonces ya estamos arrancando nuestra segunda temporada muy emocionadas e ilusionadas y vamos a tenerles bastantes episodios muy interesantes, invitados también bastante especiales, entonces no se lo pierdan, va a estar muy buena esta temporada. Sí, que tenemos que hacer el pequeño disclaimer de que va a ser una temporada más o menos corta a comparación de la primera porque nos queremos ajustar sobre todo en tiempos en cuanto a los meses, porque nos lanzamos así de pues ya, hay que hacer el podcast y ya como que estamos medio desajustadas en los meses, pero no se preocupen, estamos muy seguras de que les van a encantar los episodios que tenemos para la segunda temporada, ya los tenemos todos planeados, así que vamos a arrancar. Y justo como decía Carlita, tenemos invitados especiales esta temporada y estamos iniciando de la mejor manera con una invitada muy especial. Fortuna, bienvenida a nuestro podcast. Hello, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por aceptar y para los que no sepan, pues Fortuna también hace un podcast que se llama Dosis de Fortuna, entonces igual nos puedes platicar un poquito de qué es lo que haces por allá. Claro, yo tengo, bueno, como ya lo dijo Diana, yo tengo un podcast que se llama Dosis de Fortuna. Justo, bueno, aprovecho que me llamo Fortuna como para darle punch a lo que hago y busco tocar temas que creo que son importantes y generar conversación sobre aquellas cosas que luego pensamos que son obvias, que son cotidianas, pero que tienen como una reflexión importante detrás de ellas. Es básicamente lo que hago. Me pueden encontrar en Spotify, Anchor, Apple, Google, en su plataforma de confianza. Ahí me van a encontrar. Perfecto. Y bueno, yo sé que todavía a lo mejor es muy temprano para empezar a tocar ciertos temas de misterio por la temporada, pero a mí no me importa, o sea, de verdad, empieza octubre y yo como, ok, Sí. es el momento adecuado. Así que hoy les tenemos un tema muy misterioso, como se los dijimos al inicio, vamos a estar hablando de abducciones. Entonces, chicas, ¿por dónde quieren empezar hoy? Yo quiero aclarar que Dianita, gracias a Dianita, yo conocí este tema porque la verdad es que yo no creía, o sea, yo era una escéptica y entonces me dijo, ve este episodio de una serie de Netflix y quedé así como de, o sea, quedé impactada, de verdad, yo no había dimensionado, o sea, obviamente decía, pues sí, no somos los únicos en la Tierra, pero híjole, sí me dio una gran lección de vida y ahorita estoy fascinada con este tema y justamente, híjole, es que hay tanta información que no sé por dónde empezar, chicas, ustedes Yo díganme. igual por donde ustedes quieran, creo que yo soy de esas personas que tiene en su bucket list o en su lista de cosas que tengo que hacer antes de morir, ir al área 51, conocer un alien ya sea como un avistamiento físico o un avistamiento como en la sexta dimensión o en un viaje astral, lo que sea, porque yo también por mucho tiempo, así como dice Carla, fui una escéptica, pero otro nivel, porque era de estas personas que decían como ver para creer. Pero mientras más aprendía del tema, me metí más como a estas ondas de teorías conspirativas, creo que hay una explicación muy importante, como hay muchas reflexiones muy importantes detrás de una abducción y es importante conocer como las historias de las personas que han tenido este tipo de experiencias porque luego dices, wow, o sea, no solo no estamos solos en el universo, sino en cualquier momento me pueden llevar a mí también. Sí, ay, yo amo estos temas, de verdad. Y qué bueno que, o sea, que también vaya a estar interesante la plática porque, o sea, bueno, mi mamá incluso me dice como de que soy una persona, me dice como soy una hippie esotérica paranormal, porque me encantan estos temas. Pero igual, o sea, a mí me causaba muchísima curiosidad, o sea, como que yo soy la que le mete a mi mamá también esos temas, o sea, de repente también
tipo, no sé si es teoría conspirativa, pero de el efecto Mandela y todo eso, creo que la traumé. Sí. O sea, cosas por el estilo, pero igual una vez mi mamá me platicó, o sea, que ella según soñó algo muy similar a lo que describen algunas personas de que les vamos a estar platicando aquí, algunos casos de abducciones. Entonces, o sea, ella en ese caso, en ese sueño, soñó que estaban, o sea, como sus primos también que vivían cerca. Entonces, o sea, como que yo le he dicho, como, ¿y nunca te has animado a preguntarle a ellos como de si también lo soñaron nada más por pura curiosidad? Y me dice como, no, me da muchísimo miedo que me digan que sí. Entonces, o sea, digo como ese tipo de cosas, yo como, ay, qué envidia, que a mí nunca me han llamado los aliens en mis sueños. O también tiene así de que, o sea, es que ella sí tiene como experiencias de que paranormales o de repente así como que los luceros que ves que se desplazan de la nada así súper rápido, cosas así. Sí. A ella sí le ha tocado y dice como, no, o sea, todo tranquilo. Y yo, mamá, qué envidia, yo quiero que eso me pase a mí. Por eso vengo a hablar de esos temas en el podcast. Pero si quieren, vamos justamente a arrancar por la parte de qué son las abducciones, ¿no? Porque igual hay mucha gente no identifica, o sea, qué significa, ¿no? Entonces, pues básicamente las abducciones, eso es como le llaman las personas a sus experiencias de haber sido tomados, digamos, por los aliens, ya sea como por sus naves o que los hayan llevado mientras estaban dormidos y se despertaron siendo como un experimento por ellos, que creo que esa es la constante, ¿no? O sea, como que muchos que cuentan sus experiencias de abducciones, lo que cuentan es que razas alienígenas están experimentando con ellos de diferentes maneras, ¿no? Como si fueran un objeto en un laboratorio, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, como que los aliens los tomen para experimentar con ellos de distintas maneras. Creo que hay mucha gente, la manera en que los toman es como, por ejemplo, el típico de la navecita, se abre como la parte de abajo, Sí. sale la luz y se los llevan, o simplemente Se se los despiertan y ya están adentro. Entonces, Exacto. entonces básicamente eso es una abducción. Igual no sé ustedes si quieran agregar algo más. Yo ahí añadiría que, o sea, estas personas que aseguran haber sido objeto de experimentación de extraterrestres también tienen algo que se llama el tiempo perdido, y es porque todas estas personas, o sea, sí recuerdan el momento en el que ven la luz, la nave, el silencio, ¿no? Porque creo que todas las historias coinciden en eso, en que existe o sea, todo se calla y solo logran ver eso y no recuerdan casi nada o muy poco o solo algunos vistazos del tiempo que transcurrió, ¿no? Y aseguran que son incluso minutos lo que pasa entre su abducción, entre que los experimentan y demás, y pues cómo describen todas estas salas, ¿no? Todas así como metálicas, redondas, iluminadas, y coincide muchísimo, ¿no? Como algunos puntos en común sería con que tienen cicatrices, ¿no? Una vez que los sueltan, que tienen como pesadillas reiterativas, fobias, entonces creo que esa es una como constante de las abducciones. Sí, creo que lo del tiempo es súper importante, o sea, ahorita igual lo vamos a platicar, porque hay gente que literalmente no recuerda más que como un par de segundos, pero, o sea, como la relación tiempo aquí en nuestro planeta y sus naves, o sea, como que ellos sienten, por ejemplo, no lo sé, que pasaron 3 minutos y en realidad fueron 2 horas o algo así, ¿no? Entonces está como súper interesante esa parte también. Sí, y yo recalcaría la parte de los experimentos, porque creo que algo que se nota bastante en las personas que han tenido esa experiencia es, como lo decía Carla, como los recuerdos que ellos tienen de estar ahí. Y creo que hablar de los experimentos, porque por ejemplo hay muchos casos donde dicen que les tomaban muestras de ADN o muestras de su piel, y luego muchas personas muestran como lesiones físicas cuando regresan de la abducción. Sí. Entonces creo que eso también está muy interesante de qué pasó, como para que después de como el corte en el tiempo-espacio sigan teniendo las lesiones, como qué sucede cuando están adentro de la nave. Yo creo que eso es muy interesante. Exacto. Entonces, si quieren, vamos a ir platicando algunos casos como, pues, más breves. Les vamos a ir dando como los más heavies conforme vayan familiarizándose con el tema. Pero sí, justo, bueno, yo les quiero platicar el primer caso de abducción que les traigo, que es el de Amy Rylance, que es bastante cortito, pero justamente reúne todas las características que les acabamos de
de mencionar, ¿no? O sea, básicamente, bueno, en este caso hay testigos, ¿no? Que también es algo importante porque pues muchas veces es fácil que te tiren de locos y no hay nadie más que soporte tu historia, ¿no? Pero, o sea, estos Sí. casos llegan a ser interesantes porque llega a haber más de un testigo, ¿no? Y en este caso, Claro. Amy, pues era una joven de 22 años, sucedió esto en el 2001 y pues ella estaba en su casa con su esposo y con su amiga. Ella se encontraba pues durmiendo en la habitación y por alguna razón, o sea, sube como digamos la amiga a su cuarto y se da cuenta como de que están las cortinas de la habitación que estaban como pegadas a la cama están como rasgadas, que hay como un objeto extraño afuera que está como básicamente jalando, digamos, o llevándose a Amy, ¿no? Y pues en la parte de afuera de la ventana hay un árbol que incluso pues hay fotografías como que se supone que queda como quemado de lo mismo de donde estaba la nave, como que se queman las hojas y demás, ¿no? Y ellos Ujú. reportan como a la policía, pues eso, ¿no? De que desapareció, no sé qué, ellos así como de, sí, sí, seguro, ¿no? Pero, o sea, justamente lo acababan de reportar y a la hora y media de que lo habían reportado, recibieron justamente en el departamento de policías una llamada de, es como otro condado cerca de donde ella se, bueno, no cerca más bien, es otro condado en Estados Unidos que se encontraba, las versiones cambian, la verdad no sabría decirles cuál es la cierta, pero aún así, entre 4 horas y 8 horas de distancia de donde estaba la casa de Amy, ¿no? Pero le llamaron justamente para decirle que había aparecido una mujer como súper desorientada que decía que se llamaba Amy y no sé qué. O sea, pero digamos la distancia entre el hogar de Amy y de donde la encontraron era de 4 horas y solamente había pasado 1 hora y media. Entonces no había manera de que se hubiera transportado así como pues en auto o lo que sea tan rápido, ¿no? Entonces pues justamente ya cuando la empiezan como a revisar y todo tiene las marcas que mencionaban, o sea que ella dice que no recuerda mucho, como que veía de repente como a estas personas que son como, muchos describen como que son personas muy grandes que estaban como experimentando con ella y tiene justamente ella una marca de, si no mal recuerdo es como un triangulito, que son 3 puntitos rojos. Entonces, o sea, es como igual Ujú. las marcas que les dejan que mencionábamos, ¿no? Como de experimentación. Ella no recuerda mucho, pues, de su experiencia tal cual, pero pues lo que puso en duda de si fue real o no fue real es justamente esa parte que la policía no puede explicar, ¿no? De por qué se desplazó o cómo se desplazó tan rápido al otro lugar. Entonces, pues, esa es como la historia breve de Amy. No sé ustedes, o sea, que tengan que comentar o si quieren pasar a otra historia para ir más o menos adentrándonos en los temas ya más heavy. Creo que esta es una historia central, o sea, porque como bien ya lo mencionábamos, como que existe toda una serie de requerimientos, voy a llamarlo así, de lo que sucede en estos casos, ¿no? Porque podría un escéptico decir, ay, bueno, esto le pasó a ella, pero ¿a cuántos más? Y la verdad es que incluso hay especialistas o científicos que han realizado estudios así con cientos de personas y todos coinciden que por lo menos el 84% de las situaciones, o sea, de tal cual como lo describe Dianita, se cumplen en ese orden, ¿no? La captura, el examen, que viajan y todas las consecuencias que trae consigo, ¿no? Porque hablan bien de estas cicatrices o marcas que es de origen desconocido y por ejemplo, hay otros como puntos que, por ejemplo, por ahí leí que existe la sinagesia, es un término bastante complicado, pero básicamente es el hormigueo, ¿no? Que se da en el cuerpo, entonces todos estos casos representan lo mismo, incluso hay no sé si científico, la verdad es que no creo que lo sea, pero se llama Thomas Bullard y dice que hizo así un estudio de 309 casos y todos coinciden, entonces creo que sí, o sea, es totalmente como la historia base de lo que sucede en una abducción. Sí, y creo que otra cosa bien interesante es como justo cómo las autoridades buscan explicar qué pasa, porque creo que desafortunadamente la policía y las demás autoridades que tratan estos temas no están listas como para que una persona de la nada aparezca y diga como estuve en una nave y los alienígenas experimentaron conmigo. Porque para ellos es cómo es que ella de la nada atravesó, eran como 4 a 8 horas de un condado a otro, y no es que tal que la volaron de un lugar a otro, o sea, porque tiene heridas que ni ella misma puede explicar. Y creo que eso es algo que se
repiten muchas de las historias que han sido llevadas con autoridades, porque por eso es que muchas, se concluyen en no hay explicaciones para lo que pasó, porque las mismas autoridades no están como preparadas o no sé. Yo creo que la NASA tal vez no les dice como, oye, es que sí existen alienígenas, no sé qué pasa en el Área 51, que no les dicen como, puede haber una explicación para la cual Amy voló 8 horas de distancia, apareció desorientada y no es algo de lo común, o sea, le sucedió algo y tenemos que como reconocer que le pasó algo. Sí, y que además, o sea, creo que, o sea, bueno, este es un caso, digamos, reciente, entre comillas, porque sucedió en 2001, entonces a lo mejor, pues los escépticos podrían pensar como, pues es que con tantas historias, pues ya te sabes como qué contar, ¿no? O sea, a lo mejor por eso coinciden, pero tengo otro caso igual como de más tiempo en el que la tecnología no era la misma, porque incluso... O sea, videos de avistamientos de UFOs, pues igual muchos dicen como, ay, son editados, que, paréntesis, no sé si vieron, por ejemplo, los archivos que dejó creo que fue la NASA o quién los publicó, de videos justamente de ovnis, así como, bueno, por cierto, sí tenemos estos videos que son verificados, ¿no? Básicamente, para decir como, plantéense si algo más existe. Sí, sí, sí. Creo que igual Fortuna tiene, o sea, como una buena parte para explicar, o sea, de dónde viene todo esto y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no es algo así como de, ay, ya que existía la tecnología se nos ocurrió que estaría bueno aparecer naves o cosas así. Exacto. Porque antes de ir a eso, yo me acordé, no sé si se acuerdan ustedes, creo que fue hace como 2 años, que YouTube se cayó como por 10 horas y la gente decía como, es que se cayó porque subieron un video comprobando la existencia de alienígenas. ¿En serio? Sí. No, Y no me entonces acuerdo. la explicación de YouTube fue como, nuestros servidores se cayeron, pero yo de verdad era como, mentira, o sea, estoy segura que alguien subió un video y YouTube dijo, la NASA se va a romper, Estados Unidos, todos sus intereses se van a romper. Y eso me lleva bastante como... Varios de los casos que yo encontré son de otros países, porque creo que cuando hablamos de alienígenas siempre pensamos como en Estados Unidos, porque no hay país más bizarro al que quieran ir los alienígenas que Estados Unidos por una extraña razón. Y uno de los primeros casos que se tienen así como guardados por autoridades y por psicólogos y psiquiatras es de un señor en Brasil que se llama Antonio Vilas Boas y esto pasó en 1957, que él era un granjero. Entonces una noche él vio una luz, él ya estaba como en la parte de la casa de la granja y él vio una luz que se acercaba a la granja. Y lo que él veía era como, o sea, la forma típica, tradicional que vemos o que nos muestran de un ovni, ¿no? Así como el platillo. Y que vio que se acercaba y también como pasa en muchos casos, estaba como rondeando la granja. Entonces él salió, ¿no? Y se subió como a su tractor para escapar de la luz, pero de la nada bajaron como aliens con ojos azules, así como aliens chiquitos con ojos azules, y así como no le permitieron seguir escapando. Entonces se lo llevaron, él cuenta que se lo llevaron al ovni y que se acuerda que de la nada estaba cubierto como en sustancias así como tipo slime, Ajá. ¿no? Ajá. Y aquí viene lo interesante. Él dice que los aliens lo obligaron a reproducirse con una alien hembra Ay, para tener, sí lo he para escuchado. tener un bebé híbrido. Sí. Y entonces Antonio dice que él tiene un hijo híbrido que sigue siendo criado por aliens en alguna como nave espacial, en alguna dimensión. Y él dice que básicamente, o sea, fueron como 7 horas que duró todo, que él piensa que duró todo. Y de lo que se tiene como así como reportes, que literalmente sí fueron como 8 o 10 horas que él estuvo perdido y que no se encontró. Y una vez que él regresó, o sea, lo curioso en este caso es que él no regresó desorientado, como en todos los momentos él supo lo que le pasó y que él regresó con un montón de quemaduras termales, como no quemaduras así, lesiones de algún grado, pero se había quemado y luego con el tiempo se dieron cuenta que él estaba sufriendo como un tipo de enfermedad debido a la radiación que se cree que fue durante este proceso que se lo llevaban y que lo sacaron de regreso a la Tierra. Y él constantemente cuenta esta historia de que lo obligaron a tener, o sea, a reproducirse con una alienígena hembra y está como súper traumado por eso. Pero ahora es como abogado y busca que la gente sepa de que fue abducido por los aliens.
Oh, vaya. Yo también tengo una historia muy relacionada con eso de los bebés híbridos. De verdad, sí es todo un tema. Sí, es que, o sea, igual yo metería un paréntesis, o sea, igual se supone que dentro de o sea, de los alienígenas no son todos los mismos, o sea, como que hay distintas razas alienígenas Ajá. que, o sea, justamente unas son como las que experimentaron y que por eso nosotros existimos, porque somos como su experimento, y por eso vienen de vez en cuando como a ver qué tal va pues, todo, ¿no? Pero, o sea, sí está bien cañón eso. Sí. Sí me parece demasiado curioso, la verdad. Porque aparte no es un solo señor, ¿no? Creo que hay un montón de casos que reportan que fueron obligados a tener ese tipo de reproducción con un ser que no conocen. Sí, Sí, exacto. sí, justo. Voy a aprovechar para contar mi caso porque va muy de la mano de eso. Y en esta ocasión se trata de un pintor. O sea, yo dije, bueno, hay personas pues comunes y corrientes como todos nosotros que experimentan esto, pero dije, ¿habrá alguna celebridad, persona Ujú. distinguida o demás que haya sufrido esto? Y la verdad es que sí encontré a David Huggins. Él es un pintor, voy a ser muy clara, no es que digas, wow, es el mejor artista de todos los tiempos, pueden checar su trabajo en Google, pero es un pintor de 75 años que vive actualmente en Nueva Jersey. Él estudió artes incluso en Nueva York, o sea, toda una carrera, incluso se dice muy apegado a los artistas del impresionismo y demás. Dibujaba, ilustraba y pintaba paisajes, retratos, pero dice que y afirma que en 1987 fue abducido por extraterrestres que le hicieron hacer muchísimas cosas, no solo una vez, sino que bastantes veces fue llevado por los mismos, por la misma nave incluso, y él comenta que a partir de esto realizó toda una serie de obras de arte para realizar un registro visual de todas sus experiencias. Y pues todas estas pinturas que la verdad son bastante divertidas, diría yo, o sea, sí están como chistosonas porque sí manifiestan como todos estos recuerdos que él tiene sobre los secuestros que vivió durante, o sea, que tuvo desde los 8 años. O sea, porque fue desde muy chiquito que dice que experimentó esto y habla precisamente que perdió su virginidad con una mujer extraterrestre. Dice que tenía 17 años y que esta mujer extraterrestre, vamos a llamarla así, se llamaba Crescent, algo así, Ujú. y que engendró alrededor de 50 bebés híbridos Oh, extraterrestres. Y pues que sí, ellos autorizaron, o sea, tanto la mujer como los bebés híbridos autorizaron documentar como todas estas anécdotas en los lienzos y fue hasta hace poco que le hicieron un documental sobre sobre todos estos cuadros porque nunca los mostró, o sea, siempre los mantuvo como en su espacio y demás, y ya después fue que le dijeron, bueno, podemos mostrar gran parte de tu obra, y no es el único, ha habido muchos casos de pintores que pues sí realizan como todas estas cosas que han visto, ¿no? Como los avistamientos, que ven los ovnis y lo pintan, pero pues sí, esta persona incluso tiene un cuadro de todos los bebés o todos los hijos que ha tenido híbridos y de la misma mujer, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es una historia bastante particular, o sea, tener 50 bebés híbridos, o sea, él afirma de verdad que es totalmente verdad, incluso dice que tiene un pequeño hijo con ojos amarillos, entonces la verdad es que es bastante particular este hombre. bastante particular su caso, pero, o sea, creo que, o sea, no lo sé, sí me puse, o sea, googleé las imágenes que decías, sus pinturas y sí están bien extrañas, o sea, no lo sé. O sea, está intenso su caso. Sí, sí, porque 50 hijos, ouch. Sí, así de súper fértil alguno de los dos o los dos, I don't know. O sea, bien extraños. Pero les quiero platicar un caso que de hecho creo que es bastante conocido porque inspiró, creo que es una película que se llama como Light in the Sky, algo así. Pero bueno, al final de cuentas es el caso de Travis Walton, que nuevamente tenemos Sí. testigos. Ajá, ¿ese lo traes tú también, Carlita? No, yo también lo No, investigué. Fortuna. Pero si Ah, ok, quieres, tú ok, síguelo, ok. tú sigue contándolo, está muy interesante. Sí, o sea, les doy la versión cortita y ya platicamos como más detalles de a ver qué les pareció. O sea, este era un hombre que se encontraba como de camino
de regreso a casa después de haber trabajado junto con, me parece que eran 6 compañeros, y vieron como una luz muy intensa que les llamó la atención, pero como que la mayoría de ellos se asustaron, menos él como que dijo de, me voy a acercar. Entonces él se acercó y, o sea, lo que narran sus compañeros es como que, o sea, hagan de cuenta que primero le dieron como una descarga eléctrica y quedó como inconsciente en el piso y ellos así súper buena onda se fueron porque dijeron que miedo. Ya cuando regresaron pues al lugar donde todo había sucedido, se dieron cuenta de que no estaba, denunciaron a la policía lo que había sucedido y les dijeron como, seguramente están locos, lo que debió haber sucedido aquí fue que lo mataron y están tratando de encubrir eso con que se lo llevaron los aliens, ¿no? Incluso les practicaron pruebas como del bolígrafo para ver si estaban mintiendo, todos la pasaron y fue como de, ok, tenemos que buscarlo. Y después de, creo que fueron 3 días buscándolo, apareció. Si no me recuerdo, él sí apareció como desnudo, igual con algunas marcas en el cuerpo. Y pues él narra como que, pues básicamente se lo llevaron los aliens, ¿no? O sea, igual le pusieron las autoridades otra vez de, debe de estar mintiendo, le hicieron la prueba del bolígrafo, también la pasó, entonces hay como muchos detalles, pues igual si quieren platicar del caso, porque creo que es uno de los más sonados, pero, o sea, igual las autoridades diciendo como de, es que no puede ser que de verdad los aliens nos estén llevando, entonces aquí fue como de, seguramente lo desaparecieron y lo están tratando de encubrir, pero al final pues apareció y se les cayó su teoría, ¿no? Algo que yo creo que es bien interesante de este caso es que dentro de la experiencia que Travis narra, él dice que él vio otros humanos en la nave junto con él, todos vestidos en uniformes. Sin embargo, como él jamás supo los nombres de las personas, nada más se supo si estas personas como pudieron salir de la nave, entonces creo que es de esos casos muy curiosos porque muchas veces solo es una persona que es abducida o 2 personas que han sido abducidas, pero no recuerdan de haber visto otros humanos junto con los seres alienígenas que están. Entonces por eso también yo creo que este caso es muy, no sé, es muy curioso que él haya visto otros humanos junto con él. Sí. Que... más adelantito les voy a contar ahorita otra historia en la que igual, o sea, eso es lo interesante, o sea, como que ven otras personas, otros seres humanos y que coinciden las experiencias, ¿no? Pero Carrita, ¿querías agregar tú algo? Creo que te interrumpí. Sí, no, nada más agregar ahí que, o sea, yo la verdad sí como que analicé este caso y yo dije, no, o sea, sí es verdad, pero, o sea, hay muchas personas que se han encargado de decir que las pruebas de polígrafo y todo lo que le hicieron, o sea, son falsas que porque están basadas en opiniones y no sé qué, pero la verdad es que no han encontrado así como que digas, esta cosa lo va a desmentir totalmente, o sea, no ha habido algo que digas, esta es una incongruencia. Todo coincide con que sí vivió este tipo de experiencia. Uh-huh. Sí, igual creo que, o sea, en general, si no me equivoco, o sea, creo que el bolígrafo tampoco es como tu gran aliado, ¿no? O sea, como que no vaya a fallar en algún punto. Entonces, pues sí hay maneras de repente truquear, a lo mejor con tus respiraciones, no lo sé. O sea, como que mucha gente sí dice como, pues seguramente se lo inventaron, no lo sé. Pero... no sé si tengan un caso así como más tranquilito antes de que les eche así con la bola de nieve. Yo creo que yo tengo uno leve. Es el caso de una mujer que se llama Hillary Porter. O sea, ella cuenta que ella fue abducida por aliens, ¿no? Desde que tenía, 5 años fue la primera vez. Y después como otras 2 veces. Pero que la primera vez cuando ella tenía 5 años, ella estaba durmiendo, vio una luz. O sea, de la nada la despertó una luz. Se la llevaron. Y ella tiene como súper detallado cómo se veían los seres que la abducieron. Entonces ella cuenta que eran tipo... esta imagen que tenemos de los reptilianos, ¿no? Uh-huh. Que tenían como escamas y que tenían habilidades telepáticas. Y entonces dice que se la llevaron igual en una nave como con forma de platillo volador. Y que lo que ella recuerda es que ella fue como... Le pusieron agujas y le quitaron muestras de su ADN. Entonces ella regresó, estuvo perdida como por 2 días, pero ella cuenta que después de cada abducción, ella constantemente tiene migrañas, dolores de cabeza, pero que también de la nada le salen como moretones y lesiones y manchas de sangre, y ella cree que de alguna forma los seres como que se incrustaron en su cabeza y pueden lastimarla así como a distancia, que igual creo que está muy loco porque nunca sabes cuándo te vas a topar con el alien reptiliano que entonces se apodere de tu existencia. Sí, justo. Que es como justo de las razas de alienígenas, ¿no? Así como de... Uh-huh. Pueden estar entre nosotros y
y no Y lo no darte sabes, ¿no? cuenta. No están cañones. Les quiero platicar, a ver, me siento como el meme de verdad de la tablita. Debía haber hecho mi tabla de punto 1, punto 2, punto 3, porque si no los voy a revolver. Porque son varias historias conectadas. Entonces, los voy a poner un poquito en contexto de dónde fue que sucedió esto. Pues sí, sucedió en Estados Unidos, pero fue en Massachusetts, en Berkshire. Ay, Es donde Ujú. sucedió todo esto. ajá. Sí. O sea, hagan de cuenta que yo me enteré de esto justamente como decía Carlita en Netflix, que hay como un documental que les recomiendo que lo vean para que salgan de todas las dudas que yo los voy a confundir seguramente. Es una serie que se llama Unsolved Mysteries y el episodio 5 justamente habla de esto a través de entrevistas a distintas personas que fueron testigos de este fenómeno y básicamente pues sí fue como que un avistamiento de ovnis, pero hubo abducciones, sobre todo de niños. Lo que narran, por ejemplo, son distintas familias. Una de ellas es como, bueno, es una señora mayor que cuenta que ella iba como en una carretera junto con su novia y de repente vieron como una luz, o sea, muy muy fuerte y que ellas se imaginaron así como de, ay, seguramente hay un accidente, son muchas patrullas, no lo sé, ¿no? Y decidieron orillarse en la carretera. Después vieron que el carro que venía atrás también decide orillarse. Y cuando se bajan del auto, se dan cuenta de que, o sea, para empezar, todo está completamente callado, hay una luz muy muy intensa, pero sobre todo que hay un platillo, pues así, tal cual, un platillo volador enorme enfrente de ellos. Decía ella, no sabría decirte si era de metal, si era de plata, si era de oro, lo que sea, o sea, lo que te deslumbraba era justamente la cantidad de luz que emitía y o sea, y te sentías como con cierta atracción rara, ¿no? O sea, como que no se sentía el aire como tal. Entonces, dice que, o sea, se quedó como impresionada sobre todo de que no hubiera un ruido, siendo algo como tan enorme que no se escuchara un motor y que de repente, o sea, como que desapareció y se fue a las montañas, ¿no? Y muy curiosamente, si no me equivoco, es el hijo de la señora, o sea, que decía, o sea, cuando me hablaron de que iban a hacer el documental, yo le platicé a mi hijo como de, oye, pues hace tantos años pasó esto porque ella decidió no contarle a nadie, justo como decíamos al inicio, ¿no? De repente no cuenta Sí. nada a nadie porque es como me van a Ujú. tirar de loco, o sea, ¿por qué voy a contarlo? Entonces, por no espantar a sus hijos, pues ella nunca dijo nada, ¿no? Pero, o sea, ya que le hablaron para la entrevista fue como de, ok, pues les voy a avisar. Y cuando le contó a su hijo fue como de, o sea, es que nosotros también lo vimos, pero pues no te dijimos porque nuestra niñera nos dijo que no te dijéramos porque pues te íbamos a No. asustar, ¿no? Entonces es como Sí. de, ok, aquí empieza la parte tricky. Entonces, otra de las narraciones es justamente de un niño que se encontraba pues siendo cuidado por su niñera y decía, o sea, él normalmente estaba conviviendo, era otra niña de su edad, que era la hermana menor de su niñera, pues normalmente se juntaban como para colorear y él dice que de repente, o sea, escuchó, digamos, en su cabeza como de manera telepática que una voz le dijo como te tienes que ir a casa. Entonces él se levantó y le dijo a su niñera, me tengo que ir a casa y ella así como de, ¿por qué? Y él le dijo como, no lo sé, creo que Dios quiere que me vaya a casa. Entonces él Sí. siguió la orden, sale de la casa y él decía que sentía, o sea, como tal cual una fuerza como que lo atraía, ¿no? O sea, como que estaba muy extraño y se sentía como con esa adrenalina de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, él sabía que no era normal lo que estaba sucediendo. Entonces él decide empezar a correr como si fuera a correr a su casa, pero lo curioso es que justamente, obviamente, la niñera pues iba viendo, ¿no? Lo que él estaba haciendo y, o sea, ella narra lo mismo que él, o sea, que él está corriendo pero no se mueve de su lugar, o sea, como que por un par de minutos él continúa moviéndose pero no avanza, así con las caricaturas se hagan de cuenta, y de Ujú. Sí. repente aparece un objeto enorme arriba de él, o sea, igual la luz típica, que lo jala y pues de repente desaparece, ¿no? Y dice la niñera, pues, o sea, no sabíamos dónde estaba. Este mismo Ujú. niño narra que, o sea, dentro de la nave, o sea, igual él ve como luces, personas a su alrededor que son como los alienígenas, pero sobre todo que hay más niños. Y dentro de esos niños hay una niña, una joven que era unos años mayor que él, que le llama mucho la atención sus ojos, ¿no? Como que se le quedan muy grabados sus ojos. Y justamente, o sea, bueno, primero acabemos la experiencia de este chico.
O sea, él cuando regresa, o sea, dice que lo regresaron, hagan de cuenta como que en la misma propiedad, pero en otro lugar. Pues igual intentaba levantarse, pero no podía y que la voz en su cabeza le decía como, no te preocupes, en 1 minuto voy a terminar. Pasó 1 minuto y ya se pudo mover, ¿no? O sea, como para irse corriendo a su casa. Y después está la experiencia de la niña que él vio en la nave. Hay otra joven que igual, o sea, no se conocían, pero tiempo después se conocieron y fue como de, es que en cuanto nos vimos como que hubo una conexión extraña, ¿no? Y ahora es como si fuera mi hermano. Y esta niña narra, lo que le pasó a ella es que ella había ido con su familia a comer helado y que, o sea, ella iba con sus papás, con su hermana, y el papá, o sea, bueno, entre todos vieron como una luz igual como que llamaba mucho la atención y que todos se espantaron y el papá así como de, vamos a perseguirla. Y ella como de, no, por favor no lo hagas, y el papá, no me importa. La persiguieron. Irreverente. Ajá. Decidieron seguir la luz y dice, o sea, que ella recuerda que empezaron a levitar. O sea, su hermana dice que ella no recuerda más que eso. O sea, como que levitaron y ya de ahí no sabe qué sucedió. Pero ella sí se acuerda de haber estado en una nave, que es la misma nave que describía el niño anterior, que la vio, pero ella no recuerda haber visto al niño. O sea, como que no vio más personas, pero el otro niño sí la vio a ella. Entonces, o sea, igual lo mismo, como que estaban experimentando con ellos, y a ella la aparecen después en un lago y se tuvo que ir caminando a su casa, ¿no? Después hay otras experiencias de más personas, por ejemplo, o sea, igual para hacérselas más cortita, muchas personas vieron lo mismo y empezaron a reportarlo a la radio de la localidad, ¿no? O sea, como que el locutor de ese entonces, pues empezó a recibir muchísimas llamadas de avistamientos en distintos puntos, o sea, no todos juntitos, pero como en distintas localidades le empezaron a llamar por lo mismo, y él decidió reportarlo a la policía. Sin embargo, hace algunos años que una persona igual decidió investigar el caso, pues quiso saber si había reportes policíacos como de esas avistamientos, ¿no? Y descubrieron que no había nada reportado. Y dijo como, ¿por qué no? O sea, si tanta gente tiene esas experiencias, ¿por qué nunca se reportó? Entonces, esta persona decidió hacer como una investigación de, pues vamos a los periódicos, ¿no? Que también eran los medios, si tanta gente lo vio, debe haber reporte en los periódicos. Y revisó periódicos como de los días antes, de los días posteriores, y no encontró nada, y decidió llamar a uno de los que eran como los encargados de los periódicos en ese entonces, y le preguntó como de, oye, tengo información de que hubo avistamientos, pero no hay nada en los periódicos. Y el que era el director del periódico le dijo como de, sí, o sea, es que, o sea, como la frase del momento era como de, pues es que pues son como locuras, ¿no? O sea, sí. Yo sí escuché, sí hubo reportes, pero pues obviamente no se iban a arriesgar a publicar algo de lo que mucha gente igual los iba a tirar de locos. No hay reportes por eso. Entonces, o sea, como que, pues igual, en la radio no había la tecnología ni era costumbre así de, vamos a grabar el episodio y después lo subimos de podcast. O sea, era como la transmisión y se acabó. Entonces no hay evidencia tampoco de las llamadas en radio, pero pues todavía hay, o sea, las personas que en ese entonces eran niños, pues ahorita ya son adultos mayores, pero igual narran todo eso, ¿no? O sea, también hay otra familia que se los llevaron, igual lo mismo que decíamos, según ellos no escuchaban absolutamente nada, ellos sienten que estuvieron como, no sé, si 10 minutos fuera, pero, o sea, cuando volvieron a su auto, porque estaban en un auto, habían pasado 3 horas. Y esta familia, por ejemplo, en específico decía, o sea, creo que la idea era que nosotros pensáramos que nos habíamos desmayado, como que algo pasó, pero no estábamos seguros de que fuera real lo que sucedió. Sin embargo, cometieron ellos un error, porque, o sea, hagan de cuenta que en el carro venían 2 niños, la mamá y la abuela. Y al regresar de esa experiencia, la abuela estaba en el asiento del conductor y la abuela no conducía. Entonces fue como de, algo sucedió aquí. Sabemos que no estamos locos porque todos vimos lo mismo, entonces es un caso muy, muy, muy interesante. Les digo, lo pueden checar en Netflix, se llama la serie Unsolved Mysteries y es el capítulo 5 para que lo chequen, porque, o sea, obviamente ellos dan todos los detalles, les digo, entrevistan a las personas que en ese entonces eran niños, que les pasó, que les tocó vivir esto, ¿no? Para que ustedes también juzguen si lo creen o no lo creen. Es una serie bastante interesante, la verdad es que sí te deja picado y es como dices, ¿no? O sea, creo que la certeza en cada una de las historias, todas coincidían en tiempos, en momentos, todos estaban alejados incluso por kilómetros, pero aún así entre ellos la historia era la misma, ¿no? O sea, la radio en ese momento que se utilizó, pero que no hay ningún como registro
pero los testimonios están ahí. Justamente esa historia o ese error que cometieron de voltear a la familia que iba en el auto y la abuela en el área del conductor, creo que eso es, híjole, como que sí te deja así de, esto sí es verdad. O sea, creo que no hay ninguna contradicción en las historias para que no se crea que no fue verdad. Sí, está muy interesante eso, porque aparte creo que comprueba bastante de estas teorías que dicen que de alguna forma estamos siendo manipulados por seres superiores, ¿no? Como yo soy fiel creyente de que somos parte de una simulación de aliens que viven como en la sexta, quinta dimensión, porque cuando veo estas historias y veo la forma en la que se cruzan los caminos, digo, algo nos están queriendo decir, que no sé, porque claramente creo que no somos lo suficientemente superiores para descifrarlo, pero me parece muy curioso que sean dos niños, que las historias todas tengan que ver y cuadren tanto. Creo que es un mensaje, o sea, sí creo que es un mensaje del más allá lo que nos quieren decir. O sea, igual yo, o sea, siempre he pensado de el universo es tan grande como para que neta seamos lo más chido que le ha pasado. Entonces, Ojalá pues igual no. piénsenlo así un poco, ¿no? Y pues igual hay más historias que pueden checar, obviamente, pues les digo, a lo mejor hay algunas que les van a hacer dudar porque pues obviamente, pues mucha gente ya se sabe la receta de cuál sería una abducción, ¿no? Pero pues creo que igual hay muchos casos que sí nos dejan dudando como este, ¿no? O sea, no, son muchos los reportes en una misma localidad, todos coinciden y pues sí está cañón como ponerte de acuerdo y aparte de que sucedió en 1969, entonces no era así como de que, ay, por WhatsApp nos pusimos de acuerdo de que todos íbamos a hablar a tal hora de que esto sucedió, entonces, pues igual, yo siento que sí hay algunas pruebas de que pues esto sucede y ha sucedido por mucho tiempo. Sí, incluso hay figuras, o sea, más reconocidas. Yo por ahí investigué casos de artistas, ¿no? De cantantes, rockeros que han vivido como todas estas experiencias y que por ahí siendo como personas que tienen como más acercamiento al público y demás, que son figuras públicas muy reconocidas, pues tienen todos estos tipos de experiencia y las mencionan, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Mick Jagger. Él dijo haber tenido un encuentro marciano. Él es el vocalista de los Rolling Stones y él menciona que durante los años 60 estaba acampando con su novia de ese entonces, que se llamaba Marianne Faithfull. De hecho estaba en Glastonbury y dice que vio un objeto, la denominó nave nodriza en forma de cigarro. No, o sea, menciona así como en forma de cigarro, no sé su forma de cigarro específicamente, pero sí dijo que era muy luminoso. Y lo más curioso es que menciona que un año después, estando en un concierto que realizaron varias bandas de rock clásico, estaban en el Almond Speedway Free Festival, dice que volvió a ver esa misma nave. Lo curioso aquí es que ese festival sufrió como una tragedia tremenda porque es precisamente recordado porque o sea, surgieron muchísimos hechos de violencia, ¿no? Entre ellos, en el concierto hubo un homicidio y 3 muertes accidentales. Dos fueron por accidentes automovilísticos y uno ahogado en un canal. Entonces, como que esa asociación de, bueno, lo vio estando en un campamento y después lo vio en esa tragedia, entonces es como las historias que también tienen estos personajes que como tal no han sufrido una abducción, pero que han visto esas cosas y que como que se asocie con esa tragedia también está. O sea, a mí me da mucho espanto, la verdad. Claro, porque es como un presagio, ¿no? Como si para ellos Sí, hubiera sido el mensaje de que algo malo iba a suceder o luego algo malo sucede y lo relacionan con eso. sí, exacto. Igual hay muchos casos más, o sea, de gente famosa, obviamente. Hay unos que, o sea, sí he escuchado que digo como de... Y no sabemos si la prueba toxicológica nos diría otra cosa, ¿no? Pero, o sea, igual creo que Carlita trae más, ¿no? O sea, de gente famosa que le ha pasado algo similar, como por lo menos avistamientos, que por ahí pues es un comienzo, ¿no? Porque muchas de las teorías, o sea, no a todos se los llevan, no todos son afortunados, pero algunos sirven de testigos justamente de lo que Claro. sucedió porque les tocó ver algo similar, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Y por ejemplo, una figura que tampoco así como que fue abducida, sí he visto cosas, pero por ejemplo es Tom DeLonge. Él es ex miembro de Blink 182 y por ejemplo él dejó su carrera artística literalmente para
dedicarse a seguir todas estas historias de ovnis, de abducciones y demás. Incluso abrió un canal en YouTube, ahorita que estamos platicando sobre las 10 horas en las que se paró la plataforma por este tipo de videos, y él recientemente publicó videos que la Marina de los Estados Unidos no negó, o sea, se muestran como objetos no identificados. Y pues sí, o sea, dicen que no han sido negados. Otros dicen, bueno, es que no han definido que sean ovnis, nada más dicen que son objetos no identificados. Pero pues sí, o sea, son todos como estos artistas que se han dedicado a hacer como estas investigaciones. La verdad es que está muy curioso, porque al ser, o sea, como les mencionaba, figuras públicas, sí, luego dudas, ¿no? Por ejemplo, hay varios artistas y rockeros por ahí que dicen, dudo, como decía Dianita, de su estado en el que hayan estado antes Claro. de ver todo esto, pero, o sea, por ejemplo, incluso hay una historia de John Lennon que dice que le entregaron un objeto, mágico, 4 criaturas, con pinta de insectos, ojos saltones, que lo despertaron una noche. Entonces, sí hay historias así como que dices, ok. pero está muy curioso, la verdad. Sí, igual hay una historia muy parecida a la que dices de John Lennon, que es del cantante de The Doors, Jim Morrison, porque él se hacía llamar a sí mismo el rey iguana, creo. Lagarto, sí. Ajá, The Lizard King. Y hay varios como historiadores que cuentan, o sea, que buscan contar como todo lo que fue su historia, porque aparte su historia personal es muy interesante, que justamente dicen que eso fue, o sea, que él contaba que esa idea llegó a él a través como de una experiencia con seres superiores, pero luego obviamente buscan como rebajarlo a que simplemente era como sus problemas con las drogas y todo. Pero está muy curioso eso, porque una simple experiencia, sea real o no, al final escriben una canción, escriben canciones, escriben historias, libros, lo que sea, que como afectan a millones de personas, porque por ejemplo, con John Lennon nosotros crecimos aprendiendo de las alucinaciones del señor. Entonces, sea cierto o no lo que le pasó, ya hubiera estado bajo drogas o no, también es una experiencia nuestra, porque es como, ok, Sí. yo también vi como los mismos seres que John Lennon a través de sus canciones. Sí, exacto. Igual David Bowie tiene canciones como relacionadas y bueno, ese hombre se le relaciona igual con mucho de la vida extraterrestre, tiene canciones como la de Life on Mars, que sí habla igual de todas estas experiencias que tenía, ¿no? Con objetos que él veía y demás. Está bastante interesante, o sea, que estas figuras, además de los simples mortales, pues sí tengan como todas estas experiencias. Creo que otra cosa muy interesante es que al final todas estas experiencias dejan algún tipo como de repercusión en las personas que las ven. Y cuando yo estaba investigando me topé porque de hecho también vi una película recientemente en Netflix que ahorita les cuento, que muchos psicólogos y psiquiatras y personas que buscan darle como, porque siempre queremos darles explicaciones científicas a las cosas, que buscan darle como la explicación medicinal que pasa con las abducciones, se dieron cuenta que así como personas que habían como tenido la experiencia de una abducción, habían otras personas que no habían tenido la experiencia como, que no cuentan que fueron abducidos como por aliens, pero que cuentan que tuvieron como este tipo de lógica donde son llevados por un ser, donde sienten que alguien los tocó pero no saben qué pasa, y se crea como un síndrome que se llama el síndrome de la abducción. Entonces, este mismo síndrome, creo que una crítica que tienes que buscar explicar qué pasa con las personas que fueron abducidas y las que no, pero básicamente tiene como estos síntomas, ¿no? Son personas que tienen parálisis de sueño, porque también justo muchos de los casos de abducciones se dan cuando la persona está en un sueño del que no puede escapar. Son personas que antes habían tenido como algún tipo de experiencia con la hipnosis o que tenían como recuerdos como súper reprimidos, así como a los niños, y que de alguna forma eso hizo que tuvieran como estas alucinaciones. La verdad está muy extraño. Y otra cosa muy curiosa es que ni tanto en las personas que piensan que fueron abducidas como las personas que solo demuestran este tipo de experiencias pero no hay comprobación de que vieron aliens o este tipo de cosas, es que no hay ningún tipo como de predisposición psicológica o médica o quirúrgica, ¿no? No eran personas que estaban enfermas, tenían algún tipo de problema mental, eran problemas como personas normales. Y de hecho hay una película en Netflix, no sé si ya la vieron, si no véanla porque está muy curiosa, que se llama Horse Girl, en inglés se llama igual, Horse Girl.
y habla de la historia de una chica común y corriente que de la nada comienza a tener justo esto, o sea, parálisis de sueño, empieza a tener alucinaciones, en las noches piensa que está siendo como perseguida por algo, y no quiero spoilear la película porque es un thriller psicológico como súper trippy, pero es un claro ejemplo como del síndrome de la abducción, porque ella al inicio de la película cuenta de que su abuela había tenido una experiencia como muy común y su papá le dice, no, su papá le dice como, no, pues es que tu abuela piensa que fue llevada por aliens. Y ya luego pasa otra cosa en la película que de verdad te quedas como de, no entiendo qué sucedió, pero me parece muy común que haya como todo un síndrome psicológico que hable del tema. Sí, totalmente. Y más porque, o sea, por ejemplo, yo tenía entendido que igual, o sea, es como bien mencionabas, toda una serie de síntomas, como los que decías, y hay incluso pensamientos recurrentes de muerte o la poca capacidad de concentrarse, sentimientos de culpa. Entonces la verdad es que sí está muy fuerte, o sea, no es nada más como algo ligero, ¿no? Que podrías decir, bueno, es que no te pasa nada más allá de lo que sientes, pero sí tienes síntomas, o sea, súper fuertes. Sí, justamente, o sea, es que no sé, o sea, creo que hay de todo un poco, o sea, igual, no todas las experiencias que vamos a escuchar pues tienen como, digamos, el sustento para que sí sean considerados, por ejemplo, abducciones, ¿no? Pero, o sea, igual creo que con tantas cosas que hemos visto, con tantas cosas que hemos escuchado, pues también es como medio trippy de repente saber, o sea, que la mente no nos va a jugar en contra, ¿no? O sea, de repente... No lo sé, a mí me pasaba sobre todo cuando era más chiquita, o sea, como que tengo ahora recuerdos, por ejemplo, que no sé si sí pasaron o si fue mi imaginación, ¿no? O sea, como que muchos podríamos cuestionarnos muchas cosas, pero pues no sé, o sea, creo que a mí me encanta tener la mente abierta para estos temas. Como les decía, pues seguramente, o sea, en el universo suceden cosas mucho más cañonas también y, o sea, Sí. para ellos esto ya es como de, ay, apenas están dando cuenta, ¿no? O algo así. Pero, pues igual, o sea, se los dejo a su criterio, o sea, igual, obviamente tenemos la parte, pues que lo podemos explicar desde otros puntos, ¿no? O sea, como a lo mejor algo más racional, a lo mejor como veíamos acá del lado como clínico, pero pues ustedes decidirán, pues en qué quieren creer, ¿no? O sea, igual se los ponemos aquí sobre la mesa. Y pues no sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos, que la neta estuvo increíble el episodio. Muchísimas gracias, yo lo disfruté cañón. Y yo también, muchísimas gracias por invitarme. Y a mí solo me gustaría decir que como nadie tiene la verdad absoluta, creo que cuando hablamos como del escepticismo que hay sobre estos temas, es que la ciencia como que busca decir que los aliens no existen, por ejemplo, no tiene la verdad absoluta. Y como ahí ya hay una duda porque ellos no tienen comprobación de que no existen y tampoco hay comprobaciones de que sí existen, hay como una gran brecha que pues solo nos invita a aprender de estas cosas porque justo como vimos ahorita, tal vez sí pasó, tal vez no pasó, pero todo eso puede tener explicaciones que hablen de análisis de otro tipo de cosas, psicológicos, culturales, como lo que explicaba Carla. Entonces, creo que es importante que aprendamos de que hay seres, pueden existir seres más allá de nosotros. Yo ahí agregaría que existe una frase que dice que se ve más con mente abierta, entonces pues sí hay que tener mente abierta para todos estos tipos de sucesos. Y igual, o sea, yo era escéptica, pero ya pasé como esa barrera, entonces sí les invitaría a que, aunque se conozcan, ¿no? Porque es importante, como saber de estas experiencias y que ustedes juzguen por sí solos. Y pues me voy a pasar un poquito a una recomendación. Por ahí escuchen la canción de Encuentro del Tercer Tipo, de Enjambre, porque está basada en una que el vocalista tuvo, entonces también por ahí como un poquito de música para asociarla con este tema. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Fortuna, por estar con nosotras el día de hoy en este episodio tan interesante. Creo que contamos historias pues desde chistosas hasta que nos sacaron mucho de onda, la verdad. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, yo soy fan de esto. No sé si ubican tanto ustedes como las personas que nos oyen el meme del señor de History Channel que dice aliens y se ve como se le ve la cara toda así como intensa. Yo soy ese tipo de personas, entonces me encanta poder tener espacios así donde hablar estas cosas. Ay, no, y nosotras encantadas también de que hayas venido el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Dense el tiempo también de escuchar el podcast de Fortuna, es muy, muy bueno. Les dejamos también por ahí un episodio para el futuro, entonces, pues esperemos que lo puedan escuchar también.
Y bueno, aprovechando también, si la gente que nos está escuchando nos quiere compartir alguna experiencia, pues está Sí, perfecto, oye. ya sea a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram, ahí nos pueden encontrar y estaría buenísimo a lo mejor después hacer otra parte, si se da para las historias, ¿no? Sí, totalmente. Compártanos sus experiencias. Creo que va a estar muy enriquecedor y de seguro más de una persona tiene por ahí algo que contar sobre esto. Sí. Y bueno, Fortuna, antes de que nos vayamos, recuérdales dónde te pueden escuchar y cómo te encuentran en redes sociales, por favor. Claro, a mí me pueden encontrar tanto en su plataforma de confianza como en Twitter como @dosis de fortuna. Y en Instagram me pueden encontrar como dosis de fortuna POD, todo junto. Y muchísimas gracias otra vez de verdad por la oportunidad y por el espacio. Ay, no, de verdad lo disfruté muchísimo. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí el día de hoy regalándonos tu tiempo. Y bueno, pues Carlita, llegamos al fin del primer episodio de nuestra segunda El primer temporada. episodio. Sí, se vienen muy buenos, entonces estén al pendiente. Vamos a tener contenido muy, muy cool y también de temporada porque ya saben que nos encanta esto, más a Dianita en las épocas del Día de Muertos y de Halloween, entonces para que también estén pendientes. Así es. Y bueno, les recordamos igual nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast, donde ustedes gusten. Y también, Carlita, ¿cómo nos encuentran en redes sociales? Nos encuentran como @inventadas_podcast o si nos buscan en Facebook como Inventadas Podcast. También recuerden que vamos a subir contenido a Medium para que estén al pendiente del contenido extra que les traemos preparado. Hasta aquí llegó el primer episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.